Muy bien, pues muy buenos días. Buenos días a todos y pues feliz año. En esta época todos deseamos cosas muy positivas, muy buenas a todos los demás. Y pues también yo les deseo lo mismo, que Dios nos bendiga y Él nos conceda tener un feliz y próspero año nuevo. Empezamos todos juntos, tripulantes de este planeta, a dar otra vuelta alrededor del Sol y, como dicen los capitanes ahí en el avión, tiempo estimado de vuelo 360 días, porque ya van 5. Y el capitán de la nave se llama Dios. Dios mismo es el que va controlando todos los instrumentos. Imagínense si un avión tiene muchísimos instrumentos, ¿qué no tendrá el universo y la Tierra? Cada persona. Es impresionante la soberanía de Dios. Bienvenidos entonces a esta su iglesia, Plenitud y Gozo. El nombre de nuestra iglesia describe el tipo de cristianismo que queremos vivir. Un cristianismo pleno y gozoso, tal como fue nuestro Señor Jesús cuando vivía aquí en la tierra. Él así fue, pleno y gozoso. Y el título hoy es el mejor propósito de año nuevo. Vamos a leer Ageo, va a ser el principal pasaje, aunque vamos a leer otros. Y pues con este año empezamos el 4º año en nuestra iglesia bíblica Plenitud y Gozo, un año que será realmente memorable. En pocas semanas estaremos celebrando el pacto de membresía y empezaremos a funcionar como una iglesia con gobierno congregacional. No hay muchas, créanme, hay muy poquitas. Y Julio en las próximas semanas nos va a explicar los últimos detalles para que estemos listos. Va a ser un año muy interesante. Entonces, pues vivimos inmersos en el tiempo. El tiempo es, algunos dicen que es la 4ª dimensión, yo no sé cuál sea, pero el caso es de que estamos inmersos en el tiempo. Y hace tiempo, hace 35 años, la persona que me enseñó a mí la Biblia, de quien estoy sumamente agradecido, no solo me habló de Cristo, sino que por años me enseñó cómo caminar con Dios. El otro día Julio ya lo conoció, Alberto Íñigo, y él me compartió en uno de esos estudios este versículo que no se me ha olvidado. Esto fue hace como 35 años. Dice así: el Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y al lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Siempre el motivante de las acciones de Dios es el amor por su pueblo. Y aquí lo podemos ver. Eso es lo que mueve a Dios. Y aquí hay un punto de inflexión cuando Dios dice: se acabó, ya no hay remedio. Cuando dice la ira del Señor se encendió contra su pueblo, ya no hubo remedio, no quiere decir que en ese preciso momento cayó un rayo y los mató a todos. No es cierto. Estas personas siguieron viviendo, quizás murieron de viejitos, pero en lo que a Dios concernía, desde ese momento su destino eterno ya estaba determinado y ya no tenían remedio. ¿Sí? No pienses que la paciencia de Dios es infinita, porque no lo es. Hay muchas cosas en Dios que sí son infinitas, su paciencia
Dios son tus debilidades más grandes. En este año las vas a llevar contigo. Yo también conozco las mías, conozco bien los pecados que me dominan y con los que lucho. Y Jesús murió hace 2000 años para pagar todos tus pecados y te lo hace saber en repetidas ocasiones, pero si tu actitud es como ahí los israelitas de menosprecio, corres el riesgo de que la paciencia de Dios se agote y se diga de ti y ya no hubo remedio. Esto es muy fuerte, ¿eh? Bueno, no sé qué les parece, me parece fuertísimo esto. Dios te perdona todo, pero no durante un tiempo infinito. Debe ser antes de que Dios considere que ya no tienes remedio. Aprovechemos pues la vida que Dios nos conceda este 2025. Realmente aprovechemos este nuevo año. No nada más es, ay, felicidades, feliz año, bla, bla, bla. Es un año más que Dios nos está concediendo la vida. Y bueno, vamos a hablar hoy también de los propósitos. Y para hablar de esto, supongamos que se nos ocurre construir una casa, ¿sí? No hay día, tú tienes dinero, tienes recursos, voy a hacer una casa, ahí está el terreno, entonces haces toda la lista de todos los materiales que crees que vas a necesitar y luego te agarras hablando a los proveedores para que te lleven todo al terreno donde quieres construir. Llegan los proveedores, ahí ponen todo lo que compraste, todos los materiales están ya en el terreno y al día siguiente llega la excavadora para empezar a construir. Pero ya pusiste todos los materiales ahí. O sea, las cosas llevan un plan, una estrategia. No es todo así como se te ocurre, lleva una secuencia. Sí, hay que comprar los materiales, pero no hay que ponerlos donde la excavadora va a excavar el agujero para los cimientos. Entonces sabemos que este ejemplo, quizás muy tonto, pero sería un enorme error de planeación. Y todos sabemos esto y lo ponemos en práctica para las necesidades físicas básicas de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿tomamos nuestras necesidades espirituales tan en serio como las físicas? ¿Aplicas el mismo interés para planificar tu vida espiritual que para planificar tu vida económica? No me respondan, pero ahí se queda la pregunta. Te pregunto también, del 0 al 100, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto amas y te deleitas en Dios? ¿Cuál es el número? Del 0 al 100. Bueno, si tu respuesta no fue 100, espero que vaya 100. Si no fue 100, entonces tienes un área de oportunidad. Jesús no murió para que nos conformemos con una vida medianamente feliz o medianamente moral. No, Jesús no murió para eso, para que fueras buen ciudadano y pagaras tus impuestos, al menos no te pelearas con tu pareja. No murió solo para eso. Dice aquí Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra versión dice con plenitud. Cuando Dios dice abundancia, es abundancia. ¿Qué significará para Dios abundancia o plenitud? ¿Por qué no decirle a Dios, si tu voluntad es que yo tenga una vida abundante, hágase tu
lo inmediato, lo lógico de esperar. Muchos de los atributos de Dios son infinitos y por lo tanto la vida al lado de Dios es la antítesis del conformismo y de la mediocridad. Con un Dios infinito en tantas cosas maravillosas, no cabe que nosotros digamos ser hijos de ese Dios infinitamente perfecto, maravilloso, santo, y nosotros vivamos en una vida mediocre, conformista, o sea, como que no checa por ningún lado. Con el Espíritu de Dios en nosotros y las maravillas de la palabra de Dios delante de nosotros, en su palabra, no hay razón para estar contentos con lo que ya conocemos de Dios. Este año que comienza, pídele a Dios conocer y entender acerca de Él cosas que nunca antes habías visto. Si hay cosas que antes no habías visto, entonces pídele a Dios eso. Pídele a Dios eso. Dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Si eres creyente, tu vida eterna ya empezó. Y la meta es que conozcas y ames al Dios eterno que te creó y que te salva. Para eso es la eternidad. Para conocer y amar al Dios eterno. Y por eso la eternidad es eterna, válgase la redundancia. Porque ¿cuándo vas a terminar de conocer a un Dios eterno? Pues nunca, necesitas una eternidad. Y para amarlo más. Ahora, vamos a ser muy realistas. No solo en nuestra relación con Dios, como ya vimos en la lámina anterior, sino también en las demás áreas de la vida. ¿En cuál de estos puntos que te voy a presentar te calificarías con 100? A ver, ahí te lo Tu relación de pareja, tus relaciones con tus hijos, tus relaciones con tus padres, hermanos, suegros, tíos, cuñados, primos, tu salud, alimentación, hábitos, ejercicio, tu vida laboral, tus finanzas, ahorro, salud, ahorro, inversiones, gastos, tus dioses funcionales, ya los conocemos, la diosa comodidad, salud, posesiones, placer, la diosa aprobación de los demás, el dios control de personas y situaciones, tus adicciones personales, por ejemplo, internet, redes, compras, televisión, comida, celular, orgullo, ira, lujuria. Bueno, como verás, la lista no es pequeña. Y si te calificaste con 100 en todos esos puntos, entonces eres Superman o Superwoman. Y mis respetos. Pero yo sé que no. Yo sé que nadie se calificó con 100. La verdad es que todo este proceso de año nuevo ya lo hemos vivido muchas veces. Muchas veces. Esta película ya la hemos visto y ya sabemos en qué termina. Por ahí de marzo no quedará nada de los propósitos y los planes y las metas, y la vida nos pasará por encima. Bueno, así me ha pasado a mí. Muchos años. Espero que a ti no, pero lo más probable es que también. Después de varios años de fijar los propósitos de año nuevo y fracasar, debemos ser honestos y reconocer una cosa: no podemos. Así de fácil, no podemos. Pero no para decir, bueno, entonces me rindo, ya mejor ni tengo propósitos. Voy así,
sin propósitos en esta vida. No se trata de eso. Si haces las mismas cosas, tendrás los mismos resultados. Por lo tanto, algo tiene que cambiar. Y te propongo que cambie la estrategia. Dios te propone otra estrategia. Antes de tomar cualquier nueva resolución, decídete a orar. Antes de tomar la pluma y empezar a escribir tus propósitos de año nuevo, decídete a orar. A través de la oración, pon en manos de Dios tus planes y propósitos y deja de confiar en tu propio esfuerzo. Si eres cristiano, seguramente ya sabes el gran principio del cristianismo. Y es este: la vida cristiana no la vives tú, la vive Dios en ti. Ese es el gran principio del cristianismo. Y si no lo sabías, bueno, ya es distinto de que lo sepas. Ese es el cristianismo. La vida cristiana no la vives tú, la vive Dios en ti. Y Jesús no murió para dejar en tu espalda la carga enorme de cumplir con todos los mandamientos bíblicos. La vida cristiana no la vives tú, la vive Dios en ti. Entonces, uniendo estas dos reflexiones, yo te propongo esto. Número 1, ora. Número 2, ora para que Dios haga en ti los cambios que necesitas. Es una manera bastante humilde de empezar el año, bastante honesta, de decir: Dios, yo no puedo, pero quiero que tú lo hagas en mí. Bueno, este año no creas que ya te la sabes de todas. Ponte la actitud humilde de pedir consejo. Proverbios 15:22 dice así: sin consejo los planes fracasan, pero con muchos consejeros triunfan. Considera la sabiduría de tus mayores. Habla con personas experimentadas y sabias y observa la forma en que otros hacen las cosas y aprende de sus errores y de sus éxitos. Cuando dicen muchos consejeros o multitud de consejeros, no significa que tomes consejo de todos los que se te crucen en el camino. Significa que observes, por ejemplo, quién tiene una relación de pareja maravillosa, o hijos como te gustaría que fueran los tuyos. Observa quién los tiene. No tiene que ser, ni siquiera te digo que de aquí de la iglesia, de donde sea. Observa eso y ve con ese matrimonio y pídele consejo. Oye, veo que te llevas de lujo con tu pareja, ¿cómo le haces? Oye, veo que tus hijos son sensacionales, siempre contentos, te obedecen. ¿Cómo le haces? Eso es muy válido. O qué mujer ama y admira a su marido como te gustaría admirar al tuyo. O quién maneja sus finanzas de una manera sana y sabia. Te recomiendo que tengas los radares siempre prendidos, buscando estos ejemplos a quien puedas pedirle consejo. Encuentra a estas personas y entrevístalas. ¿Sabes por qué? Para eso es la iglesia, para que tú estés pidiendo consejo al que veas que hace algo bueno. Y pues quizás la razón más grande para planificar en este año es que Dios planifica y nosotros fuimos creados a su imagen. Sería inconcebible pensar en un Dios descuidado que actúa al ahí se va, en vez de un Dios con propósitos eternos y planes detallados. Sabemos que Dios no actúa al ahí se va y sin propósitos.
Dice aquí Dios, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces dice Dios, mi propósito será establecido. ¿Qué significa? Que tiene propósitos y serán establecidos. Eso no hay duda alguna. Él es Dios y así va a ocurrir. Y dice también ahí en Hechos, este Jesús fue entregado según el determinado plan y previo conocimiento de Dios. Cuando Jesús vino, había un plan. No nada más, bueno, pues hazte hombre, vete a la tierra y a ver qué sale. No fue a ver qué sale. Había un plan detallado. Había un plan determinado. Entonces es muy sabio, si vemos que Dios es así, Jesús es así, decir, seguramente Dios quiere que yo también tenga planes, que yo también tenga propósitos, y no andar como barcos sin vela, así nomás. Bueno, es maravilloso saber que los creyentes entramos en los propósitos de Dios. Tú entras en los propósitos de Dios, como ya hemos visto en este maravilloso versículo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que la hermana conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ni tú ni yo jamás nos propusimos ser iguales a Jesús. Eso ni siquiera nos atrae. No nos propusimos eso. Pero el propósito de Dios es hacerte como Jesús, tan perfecto, tan gozoso, tan amoroso, tan libre y tan feliz como Jesús. Ese es el propósito de Dios en ti si eres creyente. Jesús también actuó de acuerdo a un plan determinado y Él se apegó a ese plan. Dice aquí en Lucas, cuando se acercaban los días de su recibimiento, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Él sabía que había un plan, Él sabía que ya se acercaba la fecha en que tenía que ir de regreso arriba, pero antes tenía que morir, entonces tenía que ir a Jerusalén. Sabía que ese plan significaba su propia muerte, pero no se acobardó para cumplirlo y siguió fielmente el plan de Dios. El plan del Padre, ese era su propio plan. Dice aquí Jesucristo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Este es el plan que recibí de mi Padre. Hay un plan y ese plan es para mí un mandato y yo lo voy a seguir. Así era Jesús. Jesús nunca luchó contra la voluntad, contra los planes o los propósitos de su Padre, sino todo lo contrario, se apegó al plan. Y el propósito de Dios es hacerte como su Hijo, es decir, alguien que ponga o que entregue su vida con gozo, confiando en el amor de Dios. El argumento teleológico a favor de la existencia de Dios es un monumento a esta característica de Dios. Él tiene propósitos y todo lo hace con un propósito. Ese es su sello. Dios tiene propósitos eternos y todo lo hace con un propósito. El argumento teleológico es este, telos viene de propósito.
Y es así, sabemos que Dios existe, es un argumento a favor de la existencia de Dios. Para los incrédulos, no para los creyentes. Esto lo ven todos los niños en Europa, en Estados Unidos. Hay 4 argumentos, ven los 4, y este es uno de ellos. Sabemos que Dios existe porque todo lo que vemos en el universo tiene un propósito. Y para tener propósitos, Dios tiene que ser una persona. Pues solo las personas tienen la capacidad de tener pensamientos, sentimientos y deseos. Dios no puede ser una energía ni ninguna otra cosa que te imagines. Tiene que ser una persona, pues solo las personas tienen propósitos. Este es un argumento que no usa la Biblia, que no usa ningún versículo, pero que demuestra la existencia de Dios. Por cierto, es uno de los más fuertes, de los 4. Este asunto de los propósitos es algo tan poderoso y trascendente que se ha utilizado durante décadas para demostrar la existencia misma de Dios. Entonces es claro que Dios Padre y Dios Hijo son personas con propósitos, y si te quieres parecer a ellos, debes tener propósitos tú también. De hecho, Dios quiere que alinees tus propósitos con los de Él. ¿Cómo se hace esta alineación de propósitos? Orando. Orando, alineas tus propósitos con los de Él, y ahí es en donde acuerdas, ok, me convenciste, Dios, tus propósitos van a ser los míos a partir de hoy. Orando. Bien. Muy específicamente, mi súplica para este nuevo año es que tomes tiempo para planificar las cosas más importantes de tu vida. Ahí está ya la primera. Planifica cómo vas a pasar tiempo con tu pareja para profundizar y fortalecer la relación. ¿Cómo le vas a hacer? No es nada más al ahí se va o a ver qué sale. ¿Cómo le vas a hacer? Tiene que haber un plan. Bueno, me voy a ir a tomar un café todos los jueves con mi padre. O vamos a hacer esto juntos. O sea, haz una propuesta y ponla en las manos de Dios. Planifica cómo vas a pasar tiempo jugando con los niños y enseñándoles. ¿Cómo? ¿A qué horas? Planifícalo. Planifica cómo vas a realizar la cantidad de ejercicio que necesitas para mantenerte saludable. ¿Sí quieres ser saludable? Bueno, ¿cómo? Planifica cómo vas a dormir lo suficiente. ¿No caiga? No va a salir. Tiene que haber un plan. Planifica cuánto debes comer y cómo te vas a limitar. Haz un plan. Planifica tus vacaciones de manera que realmente te brinden descanso y renovación espiritual. ¿Y quieres tener vacaciones? Sí, qué padre, yo también, todos queremos. Bueno, ¿cómo? Para que cumplan ese objetivo. No nada más es tener dinero y ver ahí en internet, vámonos. No. ¿Cómo? Y lo más importante, planifica cómo la lectura y la oración de la palabra serán la columna vertebral de tu vida. No se trata de leer por leer, se trata de tener un plan, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer que estas dos actividades sean realmente la estructura de mi vida? Sin un plan, estas cosas tan importantes siempre quedarán relegadas por estar atendiendo las cosas urgentes que van saliendo. Pero no basta con planificar algo para mañana, sino
La planificación debe ser algo habitual de tu vida. Por eso Dios dividió nuestras vidas en semanas, meses y años, para ayudarnos a tener una correcta planeación. Así que mi propuesta concreta es que dediques un tiempo cada semana a planificar, especialmente a planificar tu vida de oración y estudio de la Biblia. Tómate 10 o 15 minutos cada domingo o el lunes para planear los asuntos importantes de tu semana. Piensa en cómo Dios quiere usarte a ti esa semana. Planifica lo que quieres enseñarles a tus hijos, la visita que quieres hacer, el libro que quieres leer, el vecino al que quieres visitar. Sé intencional. No, tenemos que dejar ya muy lejos el ahí se va o a ver qué sale. No, ese versículo no está en la Biblia. No existe, ni siquiera lo busques. Bueno, dice aquí Eclesiastés: por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Lo contrario de la planificación es la negligencia, desidia o pereza. El típico, ay, no exageres, no va a pasar nada, mañana lo hago. Sello, México. Hecho en México. Hecho en México, lamentablemente. Me da vergüenza decirlo, pero es una pena. Bien, ¿cuál es entonces el mejor propósito que puedes tener para este 2025? ¿Cuál es? Ahí te va. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes, otras versiones dicen con toda insistencia, en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pregunta número: ¿estos versículos son para creyentes o para incrédulos? Para creyentes, ¿sí? O sea, para ti, si eres creyente. Si te consideras creyente, este versículo es para ti. Y tomar la salvación como un casco es decirte: Jesús murió por mí para que tengamos esta relación así de intensa. ¿Cuántas veces dice la palabra toda? Pues es una relación muy intensa. Jesús murió por ti para tener esa relación tan intensa. La espada del Espíritu dice, la cual es la palabra de Dios, y luego dice, oren en el Espíritu. O sea, oren la palabra de Dios. Lo que hemos dicho muchas veces, ora con la Biblia abierta. Ponte a leer, y cuando llegues a un versículo que te llame la atención, que lo quieras para ti, cierras tus ojitos, haces una oración muy rápida, muy breve, y le dices: Dios, yo quiero esto para mi vida. Por favor, dame. Amén. Abre los ojos y sigue leyendo. Eso es orar la Biblia. Y otra pregunta. Checa ese pasaje. ¿En verdad crees que Dios escribió estos versículos en su palabra porque no tiene planeado contestarte? O sea, ¿tú crees que Dios escribió eso? Que ores en todo momento, en toda ocasión, por todos los creyentes, en todas partes, y en el fondo él está pensando: es nada más para que se detengan. Yo, la verdad, no tengo planeado ni contestarles a nada. Obviamente no. Obviamente, si Dios escribe eso, es porque tiene planeado contestarnos, porque quiere y anhela contestarnos. Si no, no sería tan cruel de escribir eso. Sería una crueldad. Y Dios no es cruel. Estos versículos son el propósito de Dios para ti en este 2025.
¿Quieres alinear tus propósitos con los de Él? Alínealos. Dice aquí Tim Keller, la oración es el modo en que todas las cosas en las que creemos y que Cristo ganó para nosotros se convierten en nuestra fuerza. La oración es el modo en que la verdad se introduce en nuestro corazón para crear nuevos instintos, reflejos y disposiciones. Dicho con otras palabras, si no oras, todo se queda en el conocimiento, pero nada llega a ser parte de ti. Una vez, cuando el pueblo de Dios se había vuelto descuidado en su relación con Él, el Señor lo reprendió por medio del profeta Ageo, y dice así: el año segundo del rey Darío, chequen la fecha, chequen la fecha. Segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. ¿Okay? Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo? Pues esto le dijo Ageo al pueblo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? O sea, el templo de Dios. Bueno, los israelitas son una buena representación de todos nosotros. Nos enfocamos primero en mis cosas y posponemos las cosas de Dios. Y casualmente, a nuestras cosas siempre les hace falta un poquito más. Ya nada más arreglo el coche. Ya nada más termino la remodelación de mi casa. Ahora que regrese de vacaciones, la próxima semana que no tenga tanto trabajo. Las razones para postergar las cosas de Dios son asombrosamente creativas. Somos pero creativos. Ageo les hace ver esto y les hace una pregunta muy directa: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? En pocas palabras, ¿acaso ustedes son más importantes que Dios? Continúa el pasaje. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Ageo les dice: reaccionen, vuelvan en sí. No les ha caído un rayo todavía, pero siembran mucho y recogen poco. Comen, pero no se sacian. No les alcanza el salario. ¿Creen que todas estas cosas son casualidad? ¿Por qué no se preguntan qué tiene que ver esto con aquello? Ageo está diciendo: a ver, israelitas, queretanos, cubanos, italianos, mexicanos, nada es casualidad. Hay un Dios en los cielos que o bendice y prospera tus propósitos o decide no hacerlo. Esa es la verdad. Y eso es lo que dice ese pasaje. Sus recursos son infinitos y no va a permitir que los sigamos ignorando. Sigue diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus casas, yo lo hago desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Su única preocupación es el adorno de sus propias casas.
lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Qué palabras más fuertes. Versículo 7 tiene el llamado de Dios. Consideren bien sus caminos. Versículo 8. Ustedes existen para que yo sea glorificado. Versículo 9. Dense cuenta de que no los estoy prosperando. Yo no les importo. Y yo soy el rey de todo el universo. Sigue el pasaje diciendo, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Llamó Dios a la sequía. Versículo 10. Por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío. Y Dios no se avergüenza de decirnos que Él fue quien llamó a la sequía sobre la tierra. ¿No le da vergüenza a Dios decir, sí, yo hice que toda la tierra estuviera seca? Yo hice todo eso. Dice Dios, ustedes dieron el primer paso, ustedes me abandonaron y por eso yo tuve que hacer todo esto, porque ustedes me abandonaron. Este es el punto que quisiera dejar claro hoy. Nosotros dimos el primer paso hacia la infidelidad. Especialmente en estas fechas, queremos ser bendecidos y prosperados, y abrazo por aquí y abrazo por allá. No es por la cantidad de abrazos, es si Dios está en el lugar que debe de estar en nuestras vidas. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Entonces ellos obedecieron a Dios y temieron al Señor. Y Dios manda a Ageo a que les diga algo sumamente importante. Versículo 13. Yo estoy con ustedes. Por cierto, Jesús nos dijo algo mejor a nosotros. Yo vivo dentro de ustedes. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más nos puede decir? Termina el pasaje y dice: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. El Señor despertó, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. La fecha, ¿se acuerdan? El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Todo empezó en el día primero. En el día primero del mes sexto del segundo año de Darío. O sea, pasaron 23 días. ¿Sí? Las respuestas asombrosas de Dios para mover a todo el pueblo al arrepentimiento no ocurren en 10 minutos, pero tampoco demoran años ni meses. Dios movió al pueblo de Israel en 23 o 24 días. La pregunta es: ¿podrá movernos a nosotros en un mes? ¿Podrá Dios despertar el espíritu en algunos de nosotros? No digo que todos, en algunos de nosotros. Lo que nos separa de este despertar, ¿sabes qué es lo que nos separa de este despertar?
granito de mostaza. Creerle a Dios, creerle, eso es lo único que nos separa. Este 2025, pon a Dios en el primer lugar. ¿Qué significa eso? Que le digas, bueno, está el pasaje, pero vamos a los puso. Que le digas, Dios, porque te amo, te creo, y porque te creo, leo tu palabra con gozo. Dios, porque te amo, te creo, y porque te creo, oro a ti con gozo. Que el motor de lo que hacemos sea el amor. Los motivos sí cuentan, y cuentan mucho. Por favor, te suplico que este 2025 no leas ni ores solo porque tienes que hacerlo, porque todos los cristianos lo hacen. No, por favor, no lo hagas. Limpia tus motivos y hazlo por amor y agradecimiento a tu Salvador. Recuerda que Jesús murió por ti, no porque te lo merecieras o te lo hubieras ganado. Jesús murió por ti cuando tú ni siquiera pensabas en leer ni orar. Murió por ti cuando eras su enemigo, dice Romanos. Jesús en la cruz te amó con todo su corazón y ya no puede amarte más. No creas que si lees la Biblia, Dios te va a amar más. Si lees la Biblia, tú lo vas a conocer mejor y tú lo vas a amar más a Él. Tu amor por Él sí puede crecer. Su amor por ti ya no puede aumentar. No intentes impresionarlo con tu lectura o con tus oraciones. Enfócate en amarlo, no en que te ame. Dios ya te amó infinitamente. Que ni se te ocurra conquistar el amor de Dios. No es buena idea. Pregúntale a los Gálatas. No es buena idea querer conquistar el amor de Dios. No es buena idea. El amor de Dios nadie se lo gana, ni se lo merece, ni lo conquista. Dios lo regaló. Poner a Dios en primer lugar es recibir su amor y responder a su amor con arrepentimiento y fe. Eso es amar a Dios. En realidad, la lectura, la oración y la iglesia son medios de gracia que Dios nos dejó para tener con Él una relación gozosa. Este 2025, ora con fe. Dios ya sabe todo lo que le vas a pedir, pero quiere que se lo pidas para que tu fe y tu gozo crezcan. Solo para eso lo quiero, para que tu fe y tu gozo crezcan. Sigue el ejemplo de los israelitas contemporáneos de Ageo. Quedó escrito ahí en Ageo para que conste que sí se puede. Y se pudo en 23 días. Que conste, quedó escrito. Sí se puede. Muchas veces tu excusa o mi excusa para no orar es porque tengo muchas cosas que hacer, muchas circunstancias contrarias. Prefiero mejor actuar en vez de ponerme a orar. La respuesta de Dios es: primero, por fe, ora. Y luego, yo te bendigo y prospero todas tus tareas. Les quiero abrir mi corazón. Varios días de este año que terminó, le dije a Dios: ahorita que tenga tiempo, oro. Nada más déjame, voy a terminar esto. Y Dios, con amor y paciencia, me hizo ver: ora primero para que tengas tiempo. Primero por fe, ora, aunque creas que si lo haces no tendrás tiempo de hacer todo lo demás. Lutero decía, alemán, así estructurado, cuadrado, organizado,
tengo tantas cosas que hacer hoy que si no oro al menos 2 horas no voy a terminar. Yo creo que su carne alemana le decía, estás loco, ponte a hacer lo que hay que hacer. Pero su espíritu le decía, no, primero lo primero. Por la pura gracia de Dios, le creí a Dios y Dios fue fiel conmigo. Te comparto esto como una victoria de panzazo, para que tú hagas lo mismo en este año y puedas tener una victoria mucho más contundente que la que yo tuve. Por fe, toma un tiempo para orar, aunque tengas 1000 cosas que hacer. Actuando por fe, agradas a Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe, agradas a Dios. En 2024, Dios respondió muchísimas oraciones. En serio, no les puedo decir cuántas, pero fueron muchísimas. Unámonos todos a esa canción cristiana que dice, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Esto haremos en la eternidad, conocer a Dios y enamorarnos más de Él. Entonces empecemos de una vez. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque eres paciente con nosotros y nos llamas una y otra vez. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por Ageo, gracias por la victoria que diste a ese pueblo en tan solo 23 días. Te suplicamos que hagas lo mismo con nosotros, con esta iglesia. Haz lo mismo este año y que pongamos la oración por delante. Que la oración sea lo que nos vaya guiando y tú te agrades de nosotros y nos respondas así como respondiste tantas el año pasado. Te lo pedimos todo en el nombre de